Hola, bienvenidos al podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. En este espacio aprenderemos sobre educación financiera. Esto es Voces. Bienvenidos a un episodio más del video podcast de las Superintendencias Financieras Voces. Hoy nos acompaña don Hermes Alvarado, Superintendente de Pensiones de la SUPEN. Don Hermes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy complacido de estar por acá y a tus órdenes. Complacida yo, sin duda, porque, bueno, como ustedes saben, este es un espacio en el que buscamos darles un poquito de educación financiera, ¿verdad? Y hoy don Hermes y yo tenemos la tarea don Hermes principalmente, de explicarles un poco sobre el sistema de pensiones. Y por ahí quisiera empezar, don Hermes. Hablemos primero de la estructura, ¿verdad? Porque yo creo que muchas personas no saben cómo es que está estructurado el sistema de pensiones y expliquémosles un poquito. Sí, arrancamos con una pregunta muy importante, porque si no es el único país en el mundo, somos de los poquitos que tenemos un sistema compuesto por varios pilares y que nos ayudan a ir apropiándonos del tema de la pensión. Empecemos diciendo que el primer pilar es aquel que otorga una pensión básica. Okay. Entonces, para darme a entender, cada vez que yo hablo del primer pilar, ubiquémonos en nuestras mentes en que es el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja. Okay. El IBM, codificado IBM. Exacto. Luego tenemos un segundo pilar que se refiere a una pensión complementaria, pero que es de carácter obligatorio. Es lo que todos conocemos también con el código del ROP, ¿verdad? Tenemos un tercer pilar que es la pensión complementaria, pero voluntaria. Y finalmente, del cual tal vez no nos vamos a referir tanto por su naturaleza, es el régimen no contributivo, que lo que otorga es una pensión de sobrevivencia a quienes la pueden recibir. Entonces, a mí me interesaría mucho en esta ocasión ir hablando, desgranando, claro, qué hace cada pilar. Exactamente, ¿verdad? Bueno, esa es justamente la tarea. En cuanto al IBM, precisamente para ir desgranando pues estos diferentes pilares, don Hermes, ¿cómo es que se compone la pensión del IBM, verdad? Y luego vamos a ir hablando un poco ya, digamos, cuando llega el momento de la pensión. Ok, vamos a ver. El régimen de IBM es un régimen que se conoce como el reparto. Es un régimen basado en el principio de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Bueno, que como son porcentajes sobre el salario de la persona, entre más gane la persona, más aporta colones al fondo común. En ese fondo común, cuando se recibe mensualmente el dinero, lo primero que hace la caja es pagar las pensiones que ya están en curso de pago. Okay. Y el dinero que resta, que además es mucho dinero, lo invierte en títulos valores, en instrumentos financieros que vayan permitiendo obtener rentabilidad en el tiempo para darle, ahora sí, la sostenibilidad al régimen en el tiempo. El promedio de pensión que otorga este régimen de invalidez, vejez y muerte anda alrededor del 55% del último salario recibido. Estoy hablando en promedios, okay, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ya de entrada, cuando uno se jubila, lo digo porque yo estuve 20 meses jubilado y ahora estoy de nuevo en la fuerza laboral, uno recibe ese dinero y de entrada sabe que va a tener una brecha. ¿Cómo se comienza a cerrar esa brecha? Con el segundo pilar. Justamente, con ¿verdad? El conocido como el ROP. Con el ROP. Este segundo pilar, a pesar de que no está todavía en el grado más alto de madurez, que se va a alcanzar alrededor del 2035, okay. Sin embargo, a hoy
ya está otorgando en promedio un 18 al 20% del último salario devengado. Entonces, si sumamos lo que nos da la pensión del primer pilar, el IBM, más la pensión del segundo pilar, el ROP, si sumamos ambas, andan alrededor de un 75-78%. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿y cómo cerramos la otra Como brecha? ese pedacito que nos falta. El estándar internacional nos indica que si yo quiero mantener el mismo nivel de vida, cuando yo me jubile, yo debo tener el equivalente al 85% de mi último salario. Okay. ¿Y por qué el 85%? Porque ya no tengo gastos de vestimenta, de pasajes, de todo lo que implica el traslado, ¿verdad? Y el trabajo y todos esos gastos ya quedan rezagados. Entonces, ¿cómo cerramos ese 7 u 8% para llegar a ese 85%? Ahí ingresa el tercer pilar, que es la pensión voluntaria, ¿verdad? Que ahora podríamos extendernos un poquito más, porque esto es muy importante que la gente lo conozca. Las grandes bondades que tiene la pensión voluntaria. Correcto. Ahí quisiera tal vez nada más un momento de volvernos al ROP antes de entrar a desgranar la voluntaria, y es que justamente el ROP nace, como su nombre lo dice, para complementar la pensión básica, y de ahí la importancia de preservar y de mantener como esa mentalidad a largo plazo para mantener el ROP, ¿verdad? También surgen muchas ideas de cómo utilizar el ROP con diferentes fines, pero tal vez recordar, don Hermes, esa importancia, ¿verdad? De que justamente se está pensando en una pensión para que mejore la calidad de vida de las personas a largo plazo y que se complemente con la básica. Sí, por eso era importante arrancar hablando de cómo está compuesto o estructurado el sistema de pensiones en Costa Rica. Y siempre debemos hablar de sistema. No podemos hablar de separaciones de cuánto voy a recibir yo por cada pilar. Esto es sistémico. Entonces, hoy por hoy tenemos la pensión básica, la pensión obligatoria, complementaria y la pensión voluntaria. Cualquier intención de socavar, de erosionar esas tres patas del banco implica un deterioro en la pensión futura del afiliado. Entonces hay que dejar claro el mensaje de que deberíamos ser muy defensores, ¿verdad?, de estos tres pilares. Como conversé hace un rato, la pensión voluntaria es un pilar que debe conocer muy bien la población y que es una responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones hablar de sus bondades. Claro. Don Hermes, ¿desde qué edad es que una persona puede aportar a la pensión voluntaria? Porque también hay muchos mitos alrededor de eso, ¿verdad? Precisamente hablando de las bondades de la pensión y de las múltiples posibilidades que ofrece. Mira, es tan flexible el régimen voluntario de pensiones complementarias que permite la apertura de contratos aún a menores de 15 años. Entonces, yo tengo amigos que naciendo la criatura, el hijo, ya le abren un plan de pensión voluntaria. Esta es una de las flexibilidades o grandes bondades que tiene la pensión voluntaria complementaria. Luego, es tan flexible este plan que permite la apertura con un mínimo establecido en 5,000 colones. Y si lo quieren en moneda extranjera, en $50. También, por ejemplo, permite la designación propia, individual del afiliado de quiénes serán sus beneficiarios. Permite también en el tiempo aumentar el aporte conforme sus ingresos van aumentando. Y cuando el afiliado tiene, digamos, un ingreso adicional, puede hacer aportes extraordinarios. Otra ventaja, esto es un producto tanto para los trabajadores
asalariados como para los trabajadores independientes. Independientes. Entonces, como se nota, es un plan que otorga, digamos, muchas flexibilidades. Además, el legislador, muy prudentemente con la creación de la Ley de Protección al Trabajador, le dio dos grandes beneficios a los que aportan al plan voluntario. Uno, exención en cargas sociales. ¿Qué significa eso? Todos pagamos las cargas sociales, bueno, de la caja, del Banco Popular, etcétera. Entonces, si usted aporta 1,000 colones y usted gana, bueno, pensemos diferente, usted aporta 10,000 colones Okay. y usted gana 500,000 colones de ingreso bruto mensual, lo que usted debe de aportar a las cargas sociales ya no será sobre los 500,000, sino esos 500 menos lo que usted aportó al plan voluntario. O sea, sus cargas sociales se calculan sobre 490,000 colones. ¿Dónde queda ese ahorro? En el salario líquido del bolsillo del De afiliado. la persona. Y segundo, el otro gran beneficio es precisamente el beneficio fiscal. Significa que todos los trabajadores, repito, tanto asalariados como independientes, que pagan impuestos sobre la renta, lo que usted aporta al plan voluntario se le deduce al ingreso bruto mensual y paga menos renta gravable por concepto de impuestos sobre la renta. Pero además hay otra gran ventaja. Permite la posibilidad de que entre en una asociación el empleador, el patrono y el trabajador. Entonces, hay lo que se denominan convenios colectivos o empresariales. Y allí el dinero que aporta el empresario, el patrono, también le serviría al patrono para deducirlo de su renta gravable. Entonces, todos ganan. Hay incentivos muy importantes que tal vez por desconocimiento no han permitido explotar bien este plan voluntario, pero que es muy beneficioso tanto para el trabajador como el patrono. Puede ser una excelente opción, don Hermes, inclusive pensando en la población joven, ¿verdad? Que hoy en día se pregunta, bueno, ¿llegaré a tener una pensión? Bueno, ahí que precisamente se complementen esos pilares para ir cerrando esa brecha y que también entonces pues tomemos acción sobre eso, ¿verdad? Para pensar en una mejor calidad de vida, como decíamos al inicio. Cuando a mí me consultan, sobre todo, yo tengo 2 hijos Uh-huh. y ya están en la fuerza laboral ambos, y ellos constantemente me preguntaban, antes de asumir la superintendencia de pensiones, me preguntaban, ¿y nosotros vamos a tener pensión en la Claro. caja? Bueno, la respuesta contundente es sí, Uh-huh. pero condicionada a lo siguiente, siempre y cuando se hagan las actualizaciones, las revisiones técnicas que correspondan. Uh-huh. Eso para responder en el primer pilar. En el segundo pilar no hay duda, ¿verdad? Claro. Si nuestros abuelos o padres hubieran tenido la posibilidad de tener una pensión obligatoria complementaria, hubieran tenido una mejor calidad de vida. Y bueno, tenemos la tercera posibilidad de apropiarnos del tema de la pensión. Sí, qué importante. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, a diferencia de nuestros papás y abuelos, que decían, yo recuerdo muy, muy claro esta frase, que decían, voy a ir a la caja a ver cuánto me van a dar de pensión. Bueno, ahora no se vale eso. Yo tengo que apropiarme del tema de mi pensión. Y para eso, yo voy a formar mi pensión con la básica del IBM, con la pensión obligatoria complementaria, y debo tomar la decisión, entre más pronto mejor, de aportar periódicamente a un plan de pensión voluntaria.
Correcto, importantísimo ese mensaje. Ahora usted mencionaba otro tema, don Hermes, que quisiera también explicar, porque nos lo consultan muchísimo también en redes sociales, y es el tema de los beneficiarios, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, verdad? Yo puedo elegirlos de forma, ¿verdad? Individual, puedo ir a la operadora o cómo funciona la caja. Bueno, expliquémosle un poquito a la gente. Ese es un tema muy interesante porque digamos, de las inquietudes que frecuentemente le comparten a uno. Vean, en el régimen básico los beneficiarios ya están predeterminados. Voy a repasarlos. En primer lugar está la compañera o compañero del el fallecido y sus hijos. ¿Ok? Ujú. Luego están los hijos y los hijos hasta 18 años. Luego están los hijos mayores de 18 y hasta 25 que cumplan con estas condiciones. No tengan trabajo, ¿verdad? Que no tengan, digamos, Sí, una una remuneración. remuneración o dependan económicamente Sí. del hogar todavía. Y segundo, que demuestren que están estudiando. Y luego, una vez que cumplan los 25, ya dejan de ser beneficiarios. Y así sucesivamente hay otros, están los padres, los hermanos, de acuerdo con una relación de consanguinidad. Estos mismos beneficiarios son los que en principio también aplican al ROP. Ok, ¿Y por qué? Porque lo accesorio, lo complementario, sigue a lo principal o a lo básico. ok, La situación que se presenta en el tiempo es que conforme avanza en la edad el trabajador, dejan de ser posibles beneficiarios su núcleo familiar por las condiciones que pide el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, en el ROP, en el formulario del ROP, uno debería, y es quizás la mejor asesoría que le puede dar al afiliado uno en esta charla. Vea, usted afiliado, revise con su operadora si ya designó beneficiarios. Si la operadora le dice, usted no ha designado beneficiarios, es el momento de hacerlo. Y es muy fácil. Es un documento que se llena ahí mismo, ok, se firma y eso es un adendum al formulario original. ok. Y ya Sí, usted es muy sencillo. ya cubrió a los que usted quiere designar de beneficiarios, porque si no, hay designación en el IBM, puede quedar al descubierto en el ROP. Sí. Esa es una forma de subsanar esa situación. Otra forma es, bueno, la ley prevé que si usted no designó en el ROP beneficiarios, los que sienten el derecho, una vez fallecido el trabajador, se apersonan a un juzgado de trabajo y allí, perdón, a un juzgado de familia y allí el juez determina quién tiene el derecho sobre el ROP. Y siguiendo con el tercer pilar, en la pensión voluntaria, como mencionábamos hace un rato, ahí sí usted designa a quien quiera, es plena autonomía de su voluntad. Ok, bueno, importantísimo entonces para todos hacer la revisión de los beneficiarios, Así ¿verdad? es. Don Así Hermes, es. muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho para todos los que nos escuchan o nos ven. Esperemos que así sea y quedo siempre a sus órdenes. Y como siempre, un recordatorio para seguir nuestros próximos episodios de Voces y también en todas las redes sociales de las superintendencias financieras. Gracias.